principal cuando uno entra a clase. Se supone que a usted le va a salir las carpetas de los cursos a los cuales ya usted se ha aceptado la invitación, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, debería estar el material, no sé, voy a pinchar el tercero A, por ejemplo, y ¿qué les puse, chiquillos? El material de marzo, ¿cierto? El mes que pasó, que le agregué ahí, miren, le agregué el material y la actividad que me tienen que enviar al correo, que va a ser la última casi actividad, porque lo demás lo vamos a empezar a hacer todo aquí, ¿ya? Aquí está el material de abril, mire, que está el puro PPT con el que estamos trabajando ahora, ¿ya? Que lo va a poder descargar. Y por ejemplo, chiquillos, ahora a cada curso, ¿ya? Aquí acabo de decir, Daniel Geria publicó nueva tarea, ¿ya? Y es una actividad, chiquillos, que vamos a ir, ve, aquí me han aceptado solo eso, y le llegó a ellos no, ¿ya? Y son actividades, chiquillos, que yo ya les dije la semana pasada, que nos van a venir a alivianar un poquito la tarea, ¿ya? De esas guías que yo antes mandaba con 3 ítems, ¿ya? Ahora van a ser guías de un ítem nomás y solo de un texto de comprensión de lectura. Lo demás va a ser, chiquillos, siempre voy a hacer una clase y va a venir un cuestionario de unas 4 preguntas, ¿cierto? 3, 4 preguntas relacionadas al contenido de lo que acabamos de ver. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día nos van a preguntar por algo de Hegel, por algo de Nietzsche, ¿cierto? Y por algo de Epicuro, que vamos a leer todo eso hoy día. ¿Ya? Así que, chiquillos, vayan verificando 2 cositas mías, ¿cierto? Mire, voy a anotar aquí en el chat el correo con el cual hice el Classroom, ¿ya? Entonces, si usted va al buscador de su Gmail, ¿cierto? Y anota mi correo, va a salir todos los correos que usted me ha enviado, que yo le he enviado a usted, y deberían tener, chiquillos, un correo mío de invitación al Classroom y a darte un correo de la tarea que acaba de ser asignada. ¿Ya? Para que lo revisen y lo vamos respondiendo entre todos. Profe, a mí ya me llegó la invitación a Classroom. Ya, bueno, acá. Sí, sí, hay algunos que me aceptaron ya. Por ejemplo, ahí yo en el tercero A mostré y de todo el tercero A ya habían como 10 que ya habían aceptado la invitación. Ya, repito, chiquillos, estoy mandando mi correo, ya, con el cual usted si lo busca, cópielo, ¿cierto? Y pégalo en el buscador de su Gmail y va a encontrar 2 correos míos ahora último, ¿cierto? En estos días, que uno es la invitación al Classroom respectivo de su curso, ¿ya? Y el otro es de una tarea que acabo de activar, que son 4 preguntas con alternativas, que las vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿Duda, chiquillos? ¿Pregunta? ¿Consulta? Profe, a mí no me ha llegado nada. Busquen bien, porque yo, chiquillos, agarré una lista con todos los correos que habían de todos ustedes, ¿ya? Y la copié, la pegué y no tuve problema con ninguno, eran listas oficiales de cada curso, ¿ya? Como pueden ver, mira, aquí está todo el tercero A, ¿cierto? ¿Ya? Ahí están los que han aceptado la tarea, ¿cierto? Vámonos al B, ¿cierto? Abren la tarea de acá. ¿Ven? Ahí ya estos son los que aceptaron, ¿cierto? Aquí están todos los asignados. Y los demás, ¿ven? Asignadas 13, le asigné a los que... admitir. Ya, y si no, chiquillos, ahí vamos a ir arreglándolo. Esta es la dirección de la tarea. Ah, no, porque esa es la tarea que los va a llevar al tercero, así que no la voy a copiar. Ya, vamos a dejar la tarea ahí, ¿cierto? Y de ahí la vamos a ir respondiendo. Comencemos con la clase, chiquillos, para que podamos ir avanzando. Ya, estamos compartiendo lo que estoy viendo. Ya, recordemos qué fue lo último que vimos. Aquí es lo que está.
Ya, hemos estado, ¿cierto? Estamos en la unidad 1 del libro, chiquillos. Pueden ahí ustedes, los que tienen el libro, ¿cierto? O abrir el link o ver lo que yo copié, porque por cosas de tiempo no podemos leerlo todo. Usted lo lee todo, ¿cierto? Porque le interesa esto de la filosofía. Así que va a leer los temas que yo, por cuestión de tiempo, me voy a ir saltando. ¿Ya? El objetivo, chiquillos, acuérdense que estamos describiendo cuáles son todas las características de la filosofía, ¿ya? Considerando siempre, como dice ahí, mire, para qué sirve y por qué la inventaron, ¿ya? El para qué y el por qué. Y además, como dice ahí muy bien, vamos a identificar sus grandes preguntas a partir de ahora, ¿ya? En la clase anterior, cierto, chiquillos, hablamos de que la preocupación principal de la filosofía, yo le decía a usted, es cuestionar y entender ciertas ideas que están en nuestra cabeza, como dice ahí, mire, y que la usamos cotidianamente sin pensar, ¿ya? Y ahora cuando uno se pregunta cómo apareció esa idea en mi cabeza, casi siempre la respuesta, chiquillo, es porque la escuché por ahí o me la enseñaron cuando era chico, ¿cierto? Y quedó en mi inconsciente, ¿ya? Por ejemplo, chiquillo, este caso se me ocurrió a mí para ejemplificar, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno es niño, ya un niñito, 2 años, ya no tiene conciencia, se está formando recién, entonces va y uno como es medio animalito en esa época, le pega, ¿cierto?, a los otros niños cuando se enoja, ¿ya? Entonces vienen los papás, ¿cierto? Este niño ya entiende algunas cosas, tiene 3 años, 4 años, y el papá, por ejemplo, va o la mamá y le dice, le pegó a una niñita, ¿cierto? Y le dice, a las mujeres no se le pega, no, malo. Ah, ya. Y ahí, por ejemplo, chiquillos, empieza a insertarse una idea en una pequeña personita, ¿ya? Y esa idea, chiquillos, no tiene solo que ver con que a las mujeres no se le pega, sino que si uno analiza bien esa idea que le estamos metiendo a la cabeza, le estamos enseñando a él que al hombre y a la mujer se lo trata diferente, ¿ya? Y entonces ahí empieza uno ya a formar ideas y no la cuestiona uno, ¿cierto? Uno no pregunta por qué, sino que, ya me retaron, chuta, no lo voy a hacer. ¿Ya? Y no solo esa idea, chiquillos, de que hay que tratar diferente a mujeres de hombres, que después se notan, por ejemplo, están un grupo de hombres hablando, ¿cierto?, que después de un partido de fútbol, ya, y comentando la jugada, y garabato para arriba, garabato para abajo, ¿cierto? Y están en un campeonato, entonces llega una promotora del campeonato, ¿cierto? Hola, chiquillos, nos podemos sacar una foto. Y los varones al tiro regulan el lenguaje, ¿cierto? Pero por supuesto, ¿cierto? Le coquetean ahí, ¿eh? Y es porque cuando los chicos le echaron en la cabeza una idea de que a las mujeres se les trata distinto que los hombres. ¿Está bien? Entonces uno, como dice en el texto chiquillo, uno no la piensa, lo hace. ¿Y para qué sirve la filosofía? Para que uno pregunte, chiquillo, en algún punto de la vida, oye, ¿por qué hay que tratar distinto a las mujeres de los hombres? Alguien que me lo explique bien para saber si efectivamente hay que tratarlas distinto o tenemos que tratarlas. Y así, chiquillos, no solo con esas ideas de uso cotidiano, de cómo nos relacionamos hombres con mujeres, sino, por ejemplo, cuando en el colegio, hemos ya hablado harto de esto, ¿ya? Pero es porque tengo este ejemplo cercano, cuando en el colegio, en primero básico, que yo tengo una hija de 6 años, va en primero, a ella le están enseñando en historia del calendario, los días de la semana, ¿cierto? Las estaciones del año, y en esa unidad 1 de primero básico, chiquillos, te están metiendo en tu cabeza el concepto de tiempo, ¿ya? Que está relacionado con los días, con los meses, con las estaciones, con las rotaciones del planeta alrededor del Sol, las rotaciones del planeta en su eje, ¿cierto? Y está entrando en mi cabeza a través de distintos ejemplos la idea de tiempo, ¿ya? Pero chiquillos, todavía no encuentro yo la clase, ¿ya? En la cual, no sé si será en historia, será en ciencias naturales, ¿cierto? Pero que exista una clase dedicada a hablar qué es el tiempo, ¿ya? Sino que nos enseñan sus manifestaciones. Entonces, chiquillos, como no está esa clase en el colegio en donde nos enseñan qué es el tiempo, qué son los números, por qué hay que portarse bien, ¿cierto? Por qué hay que tratar a las mujeres diferente, como no nos enseñan eso, sino que eso uno solamente lo asimila, es que entonces, chiquillos, la filosofía, como dice ahí, miren, va a preocuparse, y ese es su sentido, chiquillos, cuando hablamos en el objetivo de cuál es el sentido de la filosofía, según su origen,
es aclarar esta cuestión, tío, donde nosotros estamos viviendo, que más que nada pareciera que vivimos dormidos ahí, ¿cierto? Y cuando abrimos los ojos y nos hacemos una pregunta muy sencilla, como qué es el tiempo, o por qué hay que tratar distintas a las mujeres y a los hombres, pareciera que cuando uno empieza a investigar con la filosofía, chiquillos, se empiezan a disipar esas nubes, esa neblina, ¿cierto? Que me impide ver bien lo que está sucediendo a mi alrededor. ¿Ya? Eso es lo primero que decíamos con respecto, ¿cierto?, al para qué sirve la filosofía, y nos dan varios ejemplos ahí que los leímos, ¿cierto?, la clase pasada, que tiene que ver con esto de cómo uno se transforma en filósofo, por ejemplo, siendo un científico, siendo un artista, uno se transforma en filósofo al momento de preguntarse algo, y además yo les decía en la clase anterior, chiquillos, que era muy importante responderlo, ¿ya? Intentar responder, ¿ya? Por eso ahí veíamos, miren, a continuación empezamos a ver cuáles son las preguntas de la filosofía, y son preguntas cotidianas, chiquillos, ¿ya? Que quizás se hacen de maneras concretas, como por ejemplo cuando preguntamos qué fue el primero, el huevo o la gallina. En realidad estamos preguntando, chiquillos, si es que las cosas todas tienen un origen que pueda determinarse o no. Por ejemplo, el universo, ¿ya? ¿Tendrá un origen? ¿Lo habrá inventado un dios del universo? ¿Habrá habido un Big Bang ahí, cierto? ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Ya? Entonces ahí nos estamos nosotros preguntando si es que acaso las cosas tienen un origen o no, si es que todo tiene una causa, si es que todo es efecto de una causa, o si bien podrían haber cosas que son eternas e infinitas. ¿Ya? Y ahí se acuerdan que filosofamos y entre todos construimos una discusión filosófica, y nos dimos cuenta que el huevo era primero que la gallina, ¿cierto? De acuerdo a ciertos antecedentes relacionados con la evolución, y ahí nos apoyamos en la biología. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Entonces, para filosofar, yo también lo repetí delante en la clase de cuarto medio, los textos filosóficos, chiquillos, que nosotros leemos jamás representarán una opinión caprichosa de un filósofo, ¿ya? El ensayo sobre el entendimiento humano que va a escribir John Locke, chiquillo, no es que el compadre agarró un lápiz y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que los humanos entienden así, mira, sí, porque ponemos hasta acá la pregunta. No, el compadre, chiquillo, lo investiga todo, ¿cierto? Investiga con lo que tiene en su época, la poquita medicina que tiene en su época, y ahí escribe, ¿cierto?, un libro después de años de reflexión, ¿ya? Ahí leíamos entonces, ya teníamos esas dos cositas que vimos la semana pasada, ¿cierto? Perdón, me devolví, que la filosofía hace preguntas cotidianas y que el acto filosófico es de preguntar y responder, ¿ya? Otra característica que vimos, chiquillos, fue cuando Platón, ¿ya?, nos explicaba, ¿cierto?, que hay una diferencia entre la opinión y la filosofía, ¿ya? Y ellos van a decir, mira, mientras cualquiera puede opinar sobre un asunto, solo quien utiliza la razón, ¿ya?, el pensamiento, es capaz de filosofar. ¿Ya? Y ahí decía, en ese texto, dice Platón, oye, el que no piensa va a tener puras opiniones sobre las cosas, ¿ya? Esas opiniones son más que nada conocimientos falsos, ¿ya? Que tú crees que son real, pero no lo son. Por ejemplo, chiquillos, ¿cuántos de ustedes se declaran ateos y creen en la teoría del Big Bang, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes pueden explicar la teoría del Big Bang a ciencia cierta? Que, por ejemplo, venga alguien y nos pregunte lo más básico, ¿ya? ¿Por qué está toda la materia acumulada en un punto tan pequeño? ¿Cómo apareció eso ahí? ¿Apareció porque sí? Porque eso no sería ya científico su respuesta, o sería porque sí nomás, el mundo existe porque sí nomás. Y de repente apareció una cuestión ahí y listo. No es una explicación muy convincente, ¿ya? Entonces ahí Platón, chiquillo, nos está diciendo, ojo por lo que tú crees saber, porque puede ser una opinión nomás. En este caso, chiquillos, si ustedes creen en el Big Bang, pero no lo saben explicar, entonces ustedes tienen una opinión sobre cómo es el origen del mundo y no un real conocimiento, ¿ya? ¿Cómo llegamos a ese real conocimiento, así Platón? A través de la razón, del razonamiento, ¿ya? Entonces, por eso hablábamos ahí también de aquello, ¿ya? Por último, chiquillos, vimos que esta parte de acá, ¿cierto? Miren, hablábamos de, ay, perdón, me pasé, de que para Kant,
¿cierto? Según su opinión, de este filósofo alemán, leíamos estos dos alemanes, ¿cierto? Y decíamos con el profe que no, que era difícil la filosofía alemana, pero en el fondo Kant nos está diciendo que no se puede uno aprender lo que es la filosofía, porque la filosofía es la búsqueda del conocimiento, ¿ya? Y no sabemos quién de nosotros lo ha encontrado, ¿cierto? Entonces, lo que sí podemos aprender, va a decir Kant, es a filosofar siempre y cuando, dice, sigamos el ejercicio, ejercitemos el talento de la razón, guiándonos por la lógica. Es decir, que siempre que estemos pensando en algo y tratando de resolver cualquier duda lógica, chiquillos, sea una prueba de matemáticas, ¿cierto? O algún acertijo que pillamos en el diario, ¿ya? Vamos a estar ejercitando la facultad de la razón y vamos a estar aprendiendo a filosofar, ¿ya? De ahí que cuando leemos a los grandes filósofos, chiquillos, también lo que aprendemos de ellos son sus reflexiones y preguntas que nosotros no nos habíamos hecho, ¿cierto? Y las leemos y decimos, oh, la media voladita, yo no me había preguntado nunca eso, ¿cómo fue posible? ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos aprendiendo también a hacer preguntas, ¿ya? Que es el objetivo número uno de cuarto medio, por si acaso, ¿ya? Hacer preguntas filosóficas. Ya, por último, hablábamos de que para Hegel, chiquillos, postulaba aquí la relación que hay entre la filosofía y el conocimiento, es que él decía que la filosofía era como una especie de escalera. ¿Lo dijimos eso o no? Ahí no me acuerdo hasta qué punto llegamos en la clase pasada, si hablamos de esta escalera en donde cada peldaño era una filosofía distinta. ¿Lo dijimos eso o no, chiquillos? Sí, creo que sí. Sí, cierto que sí. Para Hegel, chiquillos, anoten estas cosas que son importantes porque hay una tarea y nos van a preguntar por esto de Hegel. Para Hegel, chiquillos, cada sistema filosófico, por ejemplo, el de Sócrates, el de Platón, el de Aristóteles, el de Descartes, son una especie de escalera, ¿ya? Pero no son filosofías aparte, sino que son todas partes y peldaños de una gran escalera llamada filosofía o llamada conocimiento, que cuando tú sumas todas las perspectivas de ellos, como nos decía en el primer texto que leímos el mes pasado, de Justin Gardner, ¿cierto? ¿Para qué nos servía, chiquillos, leer a los otros filósofos según ese texto, el número uno que leímos? Decía al final, siempre es bueno tener otra perspectiva, ¿cierto? Distinta, para poder entender mejor un problema. Entonces, cada peldaño es una perspectiva que te ayuda, ¿cierto? A mirar desde lo más alto el conocimiento, ¿ya? Y a tener una mejor visión, una visión más global de lo que sucede. Ahí me preguntan entonces, dice, entonces se refiere a que todas llegan a lo mismo y no tienen un sistema propio, tienen sistemas distintos, ¿ya? Pero casi siempre, oiga, qué buena su pregunta. Alguien me preguntó, es Claudio. ¿Ya? Es buena su pregunta porque los sistemas filosóficos son distintos unos de otros, ¿ya? Unos son racionalistas, otros empiristas, ¿cierto? El de Hegel es dialéctico, es decir, que enfrenta cosas que son contrarias para después a partir de eso avanzar. Cada filósofo tiene una manera de abordar un problema filosófico, ¿ya? Y acuérdense que ellos responden a distintas preguntas, chiquillos, ¿ya? Hablamos de distintos temas, entonces tenéis libros de ética, libros de política, ¿cierto? Libros de historia de la filosofía, ¿ya? Y cada filósofo aborda ciertas preguntas, unas 10 preguntas cada uno por decir algo, ¿cierto? Y con su propio sistema, ¿ya? Pero si nosotros, chiquillos, tiramos una raya transversal a todo ello y nos preguntamos, cada sistema, ¿en qué se parece uno al otro? Es en que todos, absolutamente todos, por decirlo de una manera, chiquillos, o el 98% de los sistemas filosóficos van a declarar que la razón es la principal fuente para obtener respuestas. Son un par, por ejemplo, Nietzsche y Diógenes de Sinope, que declaran que no, porque es lo contrario, ¿cierto? Que son los instintos más fuertes, Schopenhauer también en esa corriente, chiquillos, pero casi todos los sistemas filosóficos tienen, chiquillos, como objetivo el hecho de que uno a través de la razón y el pensamiento puede encontrar las grandes respuestas.
¿Ya? Por eso para Hegel, como dice ahí, mire, si lo leemos, dice, la historia de la filosofía muestra en las diversas filosofías que van apareciendo una sola filosofía con, o con diversos peldaños de formación. ¿Ya? Y que en el fondo dice que todas ellas no son más que una gran filosofía. ¿Ya? Son sistemas distintos, se apoyan en los mismos principios, es decir, que a través del análisis lógico se puede llegar a las conclusiones, ¿ya? Y son sistemas racionales, va a decir Hegel, que al final forman parte de una misma. De hecho, Hegel va a decir que su filosofía, ¿ya?, dialéctica, es la demostración de dicha evolución. ¿Ya? Ya, acuérdense, en la tarea nos están preguntando por algunas cosas de esto, ¿ya? Creo que nos hablan de Kant, ¿cierto? Y de que si uno aprende a filosofar o aprende filosofía. Nos hablan de Hegel, ¿cierto? De si la filosofía, chiquillo, uno tiene que considerarla como una sola, ¿ya? O como varios sistemas filosóficos separados, ¿ya? Y lo acabamos de ver, y acuérdense lo que leímos en el primer texto, ¿cierto? Del mes anterior, El Mundo Sofía, que decía siempre es bueno considerar las opiniones de otros para poder, ¿cierto?, enfrentar un problema desde distintas perspectivas. Ya. Ahora nos vamos con Nietzsche y nos van a hacer una pregunta, chiquillos, que vamos a tener que pensar un poquito para responder. ¿Ya? Por la manera en que está planteada la pregunta. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Mire, esta hora estamos viendo, chiquillos, acuérdense, mira, aquí empezaron, ¿ya? Estamos viendo si todas las personas pueden filosofar, estamos viendo que para filosofar necesitamos hacernos buenas preguntas y también querer responderlas, esa es la actitud filosófica, ¿ya? ¿Y en qué consisten estas preguntas que nosotros los filósofos queremos responder? Aquí estamos analizando algunos ejemplos, ¿ya? Primero dijimos que para poder responderla tenemos que declarar, ¿cierto?, que nuestros conocimientos son opiniones nomás y que necesitamos razonar para filosofar. En segundo lugar, que tenemos que aprender a filosofar, más que de filosofía, es decir, tenemos que aprender de las grandes preguntas y respuestas que se hacen los filósofos, más que memorizarnos lo que ellos dicen, ¿ya? Aprender a preguntar, ¿ya? ¿Por qué? Porque Hegel nos va a decir que si tú tomas en cuenta cada uno de estos filósofos y la forma en que ellos han filosofado y le pones atención, vaya a subirte a una especie de escalera, ¿cierto?, del conocimiento, con lo cual vaya a poder mirar todo desde arriba, ¿cierto?, y poder entender un poquito mejor esta realidad en la que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver ahora, chiquillos, algunos ejemplos de preguntas filosóficas, que son 4, y se han intentado responder algunos filósofos, y vamos a poder responder la tarea número 2 con estos últimos 2 textos que nos quedan aquí, ¿ya? Y ya la semana que viene cerramos con estos 2 y nos estaríamos terminando la parte de abril. Ya, recordemos, chiquillos, que tenemos una prueba el día, déjenme ver aquí, que sale aquí, prueba González, el día 23/4, ¿ya? Que vendría a ser la próxima semana y va a ser, ¿cierto?, de estos PPT hasta acá. Recuerden descargarlos, chicos, o acceder al Classroom donde están, ¿ya? Y las preguntas, acuérdense que las pruebas son solo con alternativas. Ya, vamos a ver lo que dijo, o recordar un poquito lo que dijo Nietzsche, chiquillos, para responder a la pregunta. Recuerde que hay un Classroom con preguntas aquí, miren, las podemos observar. Incluso dice, para Hegel, cada filósofo tiene un propio sistema, ¿cierto?, filosófico aparte. Lo acabamos de ver, ¿cierto? No me diga nada. Después dice, mire, esto de Nietzsche, que vamos a ver ahora, y después nos van a preguntar por los textos que vienen después. Así que vamos a releer a Nietzsche, chiquillos, porque nos van a ofrecer 3 alternativas, ¿ya? Y nos van a preguntar cuál de esas 3 alternativas es falsa, ¿ya? Y vamos a hacerla entre todos para que ustedes más o menos entiendan en qué consiste el análisis filosófico, ¿ya? Ya. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche ofrece una perspectiva según la cual no existe una verdad universal, pues ninguna corresponde a la verdad más que a una apariencia.
cachen lo que dice aquí, chiquillos, mi amigo Nietzsche, que decíamos que él era uno de los filósofos que rompía con el modelo este de que la razón fuera capaz de encontrar la verdad. ¿Ya? Vamos a este libro que se llama Sobre la verdad, ¿cierto? La verdad y la mentira en el sentido extramoral. ¿Ya? Es decir, chiquillos, la moral, miren, para que entendamos, tiene que ver con las leyes que un pueblo establece y las normas de comportamiento. ¿Ya? Entonces Nietzsche lo que va a decir, oye, cada pueblo ofrece, ¿cierto?, una moral distinta y con eso establece lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es mentira, ¿ya? Pero yo voy a tratar de razonar y reflexionar sobre qué es la verdad más allá de esos límites que imponen los pueblos. Voy a ver si existe la verdad más allá de eso. ¿Ya? Eso es lo que se está preguntando. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Mire, dice, ¿qué es entonces la verdad? Se está preguntando nuestro amigo Nietzsche, ¿cierto? ¿Qué es la verdad? ¿Eh? Y ahí él dice, una hueste, y yo por eso, chiquillos, le dije que uno tiene que tener un diccionario al lado. Y yo no sabía, cuando pegué el texto y lo leía ayer, ¿cierto? Tuve que buscar lo que era hueste. ¿Alguien sabe lo que es una hueste, no? Apuesto que el profe que no sabe, y los demás no. ¿Qué es una hueste, chiquillos? Para que lo googleen, yo lo tuve que googlear, de hecho, va a aparecer ahí Dice, más dice adelante. que es un conjunto de seguidores o partidarios de una persona o de una causa. Eso, cáchense, un conjunto de personas, muchas gracias señor, un conjunto de personas que siguen una misma causa. Entonces, cachen lo que está diciendo Nietzsche. Ven, chiquillos, que si no tenemos un diccionario, llegamos hasta aquí y listo, y no entendemos nada. ¿Qué es la verdad? Es una hueste. Ah, chuta, hasta ahí llegué. No sé lo que es hueste. Por eso la filosofía también, chiquillos, nos va a ampliar el vocabulario y eso nos va a hacer, acuérdense que la imagen que uno tiene en el mundo, chiquillos, también depende mucho del vocabulario. Actos de habla se llama eso. No sé si lo preguntan en la PTU. Ya. ¿Qué es entonces la verdad? Es una hueste, que decíamos una hueste, un conjunto de personas que siguen una idea, ¿cierto? Aquí está uno, aquí está el otro, ¿cierto? Ya aquí supongamos que son puros monitos reunidos. Entonces él dice, la verdad, chiquillos, es como un conjunto de personas en movimiento de metáforas. Ahí todavía no ha dicho, uno está todavía metido y dice, ¿cómo en movimiento de metáforas? Las metáforas son formas de decir cosas en sentido figurado, ¿cierto? No me refiero al doble sentido, sino que decirlo como poéticamente, ¿cierto? Ya el brillo de su ojo, y se está refiriendo a que tenía los ojitos así como medio llorosos, ¿cierto? Ya. Entonces él dice que la verdad es como una especie de reunión de personas en movimiento de metáfora, es decir, de cosas que no son directas, sino que son apariencias, parece, ¿cierto? Una metáfora, chiquillo, quiere representar la realidad, pero de otra manera, ¿cierto? No dice, ah, está llorando, dice, tiene los ojos con brillo, o le rodaron unas perlas por sus ojos, ¿cierto? No está diciendo la realidad como es, la realidad es, este está llorando. No, uno usa la metáfora y dice, dos perlas rodaron por sus ojos. Entonces ahí uno si lo lee literal va a pensar que a la persona se le cayeron unas perlas del ojo y le rodaron, ¿cierto? Y cayeron al suelo. Entonces por eso está diciendo que es la verdad, chiquillos. La verdad es un grupo de personas que están siguiendo una metáfora. No están viendo la realidad, están viendo una cosa que representa a la realidad. ¿Ya? Por eso ahí dice, mire, metonimias, antropomorfismo, significa, chiquillos, que le dan forma humana a las cosas, ya a sus dioses, ¿cierto? A sus valores, por ejemplo, se antropomorfiza, chiquillos, ¿qué cosa? Eh, la, la verdad, ¿ya? Se dice que solamente los humanos pueden alcanzar la verdad, ¿por qué? Porque para alcanzar la verdad tú necesitas ser un hombre, necesitas estar dotado de razón, ¿cierto? Que hemos dicho que esa es la principal característica de la filosofía, que solo la razón capta la verdad. Entonces los animales, mi gatito que está durmiendo aquí, a mí por lo que me han enseñado en el colegio y en la biología, parece que los animales no tienen razonamiento, ¿cierto? Mi gato en estos momentos nos dice, ah, qué bueno que el profe Geria me está usando ahí de ejemplo en su clase. No, no tiene idea que estoy hablando, él no razona. Entonces nosotros vemos, la palabra antropos significa hombre y morfismo significa forma. Nosotros hemos antropomorfizado la verdad porque hemos dicho que solo los humanos
los antropos, los hombres, son capaces de captar la verdad, ya que a esta solo se puede acceder a través del razonamiento. ¿Y quiénes son los animales que pueden razonar? Solo los seres humanos. ¿Ya? Entonces, por eso hay Nietzsche, chiquillo, está diciendo, oye, la verdad, un conjunto de personas que siguen metáforas, antropomorfismo, dicen resumidas cuentas, y la verdad que, chiquillo, es una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, es decir, subidas a un pedestal, ¿ya? Extrapoladas, sacadas de su contexto, y adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Es decir, la verdad, chiquillos, ¿qué va a ser? Va a ser un conjunto de ideas que los hombres han enaltecido, ¿ya? Y que después de un uso prolongado en el tiempo, hemos considerado que esas ideas, chiquillos, son, como dice aquí, miren, son canónicas, vinculantes, firmes, es decir, que son lo máximo. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, esa misma idea que tenemos casi todos metidos en la cabeza, de que los humanos somos los únicos animales racionales y que los demás animales son bestias. ¿Sí o no? Que nos han metido esa información en la cabeza, chiquillos, inconscientemente, en el colegio, en la televisión, ¿cierto? En los artículos científicos, ¿ya? Que lo que está diciendo ahí Nietzsche, chiquillo, es que ideas como esa, como que solo los humanos podemos conocer la verdad, como que hay que hacer el bien, por ejemplo, otra idea, chiquillos, de nuestro pueblo, que hay que ser humilde, ¿han cachado? Que cuando alguien no es humilde nosotros lo miramos mal, ¿ya? ¿Se imagina? Yo dijera todos los días, cabros, bienvenido a la clase más bacán, las demás clases son terribles fome, las otras clases valen callampa, y empiezo a hablar mal de todos los otros profes, ustedes dirían, sí, ese cree que otro, seguro sus clases son muy buenas, son igual de fome. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en nuestro pueblo, como dice aquí, miren, hemos agarrado, chiquillos, la idea de que hay que ser humilde, ¿ya? Y que eso es bien visto, el ideal de comportamiento, la humildad, y consideramos esa idea como algo firme, chiquillos, como un canon, ¿cierto? Vinculante a mi comportamiento, porque yo me demuestro como una persona humilde o evito, ¿cierto? Ser muy egocéntrico y orgulloso para no caer mal. ¿Por qué? Porque en mi pueblo llamado Occidente, ¿cierto? Que tiene esta religión en particular, que dice esta religión, tiene la idea de que hay que ser bueno, ¿cierto? Hay que ser humilde y hay que practicar siempre el bien. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo Nietzsche, chiquillo, y dice, mire, las verdades, voy a cambiar aquí, mire, el color del puntero, es verdad, porque va a decir, mire, las verdades, va a decir Nietzsche, no se nota muy bien, lo vamos a cambiar de nuevo. A ver si se ve naranjo. Ya, ahí se ve un poquito. Ya. Las verdades son ilusiones, ¿ya? De las que se ha olvidado que lo son. ¿Ya? Es decir, chiquillos, las verdades son ideas, pero la gente se ha olvidado que son ideas y la ha terminado asimilando como si fueran verdades únicas e irrefutables. ¿Ya? Una de estas ideas, chiquillos, o canon que también tiene nuestra sociedad, el hecho, por ejemplo, de que la ciencia es la única que puede llegar a conocer la verdad. ¿Ya? Eso también es una ilusión, lo vamos a aprender en la unidad número 3, chiquillos, ¿ya? Del hecho de poner a la ciencia en un lugar enaltecido y considerarla como un canon para encontrar la verdad, ¿ya? También es una ilusión. Y Nietzsche, por ejemplo, chiquillos, en el año 1870 más o menos va a escribir eso. Va a decir, ojo con la ciencia a la cual ustedes le están rezando mucho, ¿ya? Porque también es una ilusión y se les va a caer. No porque ahora esté dando resultados significa que lo va a dar siempre, ¿cierto? Y efectivamente que le dijeron, si es que está equivocado, si démosle nomás con la ciencia, dejemos a los filósofos a un lado, ¿cierto? Bla, bla. Y empezaron a aumentar sus conocimientos, chiquillos, los científicos, sin la necesidad de la filosofía, sin la necesidad de hacerse preguntas, ¿cierto? De cuestionar. ¿Y qué hacían? Hacían experimentos con animales, con niños, todos esos experimentos en blanco y negro, chiquillos, que ustedes ven en YouTube, ya de principios de 1900, que trataban de curar la homosexualidad con electricidad, que condicionaban al pequeño Albert para que se asustara al ver un conejo, ¿cierto? Finalizando ya, chiquillos, con
el tirar la bomba atómica en Hiroshima, ¿cierto? En 1945, ahí los científicos dijeron, oye, ya basta, loco, basta. ¿Saben qué nos falta? Nos falta un poco de filosofía que nos haga cuestionarnos las cosas antes de aplicarlas. Nos falta ética, ¿cierto? Mira a estos niños como lo hemos dejado todo traumado, ¿cierto? Mira a este otro como quedaron esta gente allá en Japón porque nadie se preguntó si había que tirar la bomba o no, ¿ya? ¿Y por qué pasó eso, va a decir Nietzsche? Porque miraron a la ciencia como si fuese un canon firme y el mejor de todo, ¿ya? Por eso dice, mire, la verdad, chiquillos, son metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza, monedas, va a decir, que han perdido su valor material y que ahora son simplemente monedas de metal. Por ende, chiquillos, aquí nosotros cuando vamos a la pregunta, ¿qué nos está diciendo Nietzsche aquí, chiquillos? ¿Qué es la verdad? Primero nos está diciendo que la verdad depende de un pueblo, es lo que un pueblo ha decidido que es verdad, y no solo eso, sino que además ha enaltecido esa idea de verdad como una cuestión máxima que hay que seguir y no cuestionar. ¿Ya? Pero Nietzsche nos va a decir que son meras ilusiones, engaños, que nos hacen creer, ¿cierto? Que, por ejemplo, la razón puede encontrar la verdad. Por eso, chiquillos, cuando nos vamos aquí, mire, a la tarea que está asignada y nos pregunta cuál de las siguientes alternativas es falsa con respecto a Nietzsche, podemos decir, mire, que para Nietzsche la verdad tiene que ver con cada pueblo. Sí, sí lo podemos decir, lo acaba de decir, ¿cierto? ¿Es imposible acceder a la verdad o no, chiquillos? Ahí es donde uno tiene que razonar un poquito, porque tenemos estas dos opciones y una de ellas tiene que ser falsa. Es imposible acceder a la verdad, dice uno, ¿ya? Estamos hablando de la verdad, y la otra dice que es posible a través de la razón. ¿Ya? ¿Cuál será la opinión de Nietzsche con respecto a esto, chicos? ¿Qué es lo que está diciendo el filósofo ahí? Está diciendo, ¿qué cosa? Que si las, ¿cómo se llama? Aquí está. ¿Ya? Que si las verdades son ilusiones, ¿ya? Entonces una persona que está convencido de que encontró la verdad, según Nietzsche, ¿encontró la verdad o solamente se está ilusionando? Se está ilusionando. Entonces, ¿cuál sería, señor, la alternativa falsa aquí? Es ¿Es posible imposible. acceder? Ah, Es no. imposible. Es Sí. imposible acceder a la verdad. Y la marcan ahí, chiquillos. ¿Ya? ¿Ven que así funciona este proceso, chiquillos, del razonamiento filosófico? Tenéis que decir, a ver, si para Nietzsche cada verdad depende de cada pueblo, y yo voy a este pueblo y digo, mira, aquí es verdad que existe Dios, y después voy al otro pueblo al lado y dice, oye, en este otro pueblo es verdad que Dios no existe. Y ahí uno se pregunta, pucha, entonces, ¿a quién de los dos le tengo que creer? Ahí Nietzsche te va a decir, no se puede saber, pues si cada uno está viviendo en su propia ilusión. Ya, tarea abierta, chiquillos, por la hora, ya. Eh, Sé que hay otros profes que se pasan en la hora, pero nos vamos a ver también en el mismo juego. Vamos a dejar la tarea ahí abierta porque tienen que aceptar también la invitación. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, no sé, me voy al cuarto B y yo pongo aquí personas y mira, están todos ahí los que les mandé a todos la invitación y están marcados en negrito los que la aceptaron. Los demás tienen que buscar su invitación al Classroom para que puedan hacer esta tarea y no le puse, chiquillos, que quedara cerrada ni que se cerrara a... Sí, sí, igual me va a pasar un segundito, por lo menos, chiquillos, a ver, para que respondamos esta de Epicuro que ¿ya? Respondamos la de Epicuro, chiquillos, que miren, este textito chiquitito de aquí. ¿Ya? Para que avancemos y ahí nos queda la última pregunta, la pueden hacer solito. Igual la semana que viene la vamos a retomar y le voy a poner, chiquillos, que se cierre la evaluación el miércoles que viene. ¿Ya? Ya, vamos a lo último nomás. ¿Qué significa qué página del libro? Oh, no me he fijado las páginas, ahí se las voy a decir, pero chiquillos, es el capítulo 1. ¿Ya? Y hemos avanzado, el capítulo del libro está separado en lecciones. ¿Ya? Y hemos avanzado 2 lecciones nomás. Lección 1 y lección 2, y son fragmentos, chiquillos, del libro. ¿Ya? Vayan fijándose aquí en los números, cuando dice recurso 3, si no es el de la lección 1, obviamente este es el recurso 3 de la lección 2. ¿Ya? Y este, por ejemplo, era el recurso 3 de la lección 1. Ahí dice recurso 3, lección 1.
¿Ya? Lo que pasa es que aquí no le puse lección 2, se suponía que es la clase 2, la de hoy día. Ya, chiquillos, para que cerremos aquí, miren, me va a pasar 2 minutitos nomás porque vamos a leer esto que es cortito. Mire, otra pregunta que es muy, muy, muy característica de todos nosotros, ¿ya? Y que una de las primeras preguntas filosóficas que nos enfrentamos está, ¿ya? ¿Existe Dios? ¿Ya? Pero aquí, chiquillos, les voy a mostrar otra cosa, que es característica de la filosofía. Siempre, siempre, chiquillos, un tema filosófico va a estar enganchado con otro. Como yo le dije, o no sé si le he dicho, no lo dije a los chiquillos de cuarto medio, ¿ya? Cuando un compadre chiquillo, un matemático, se pregunta qué es un número y se empezó a transformar en un filósofo, ¿ya? Para llegar a esa respuesta va a tener que recurrir a otras ciencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, chiquillos, para saber de los números hay varias preguntas más, po. Por ejemplo, mira, yo le he comentado a usted que la cultura occidental es la suma de los griegos con los romanos, ¿cierto? Y las ideas que ellos dieron se expanden por Europa, ¿cierto? Y después cuando llega a España aquí, como vienen con esa idea, nos imponen esa idea, ¿cierto? La democracia, ¿cierto? El razonamiento científico, ya esas son características que nos impusieron a nosotros de allá de Europa. Pero, por ejemplo, chiquillos, no vienen los números romanos ni los números griegos. El sistema matemático viene con números. Ustedes saben de dónde son estos números que tienen ustedes, son de la India. Entonces, por ejemplo, cuando tú te preguntáis qué es un número, ¿ya? Tenés que preguntarte de dónde vienen los números, cuándo lo inventaron, ¿cierto? Y eso te va a llevar a hacer, como yo siempre le he dicho, otras preguntas más profundas y relacionadas con otros temas. Por ejemplo, chiquillos, de más que ustedes cuando chicos se preguntaron, o ahora mismo quizás, ¿por qué la forma que tiene el número 2, esa forma que parece pato, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué tiene esa forma y no tiene una forma, un círculo, un triángulo, qué sé yo, o una distinta, no tiene la forma del 6, por ejemplo? ¿Ya? Y ahí cuando tú te preguntas y decís, oye, ¿y la forma del número influirá en lo que el número representa o podrían haberlo hecho de cualquier forma nomás? Y cuando tú te estás preguntando, chiquillos, por la relación que hay entre la forma que tiene el número y su significado, por ejemplo, tú te estás yendo a la ciencia de la lingüística, ¿cachai? En donde te estáis preguntando, aquí ya tú estás, ahora pasaste de un problema matemático de querer saber qué es un número, te pasaste al problema lingüístico del significado y el significante. ¿Ya? Entonces, por eso, chiquillos, ahí dice, mire, las preguntas filosóficas, no solo aquí, como decir, asociadas a Dios, se relacionan con distintas temáticas. Toda pregunta filosófica, chiquillos, te va a abrir un abanico de temáticas por las cuales te vas a tener que ir y cada una de esas respuestas que vayas encontrando en ese abanico, chiquillos, te va a permitir soplar mejor esta neblina de la ignorancia, ¿cierto? De los falsos conocimientos, de la opinión, que diría Platón, con las cuales nosotros basamos nuestros saberes. ¿Ya? Un abanico, ¿cierto? Para soplar la neblina y que nos va a permitir ver bien. Ya, para cerrar, chiquillos, dice que todas las preguntas filosóficas se relacionan con otras temáticas. Una de ellas es la pregunta por el mal, ¿cierto? Como se aprecia en el siguiente dilema. Y aquí, por ejemplo, Epicuro, chiquillos, nos va a presentar un dilema con respecto a Dios y que lo va a llevar automáticamente, mire, la pregunta por si existe o no existe Dios, lo va a llevar automáticamente a preguntarse, chiquillos, por el origen del mal. ¿Ya? ¿Qué dijo Epicuro en el siglo III antes de Cristo? Se pregunta, él dice, oye, o Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede, ¿cierto? Es decir, Dios mira al mundo y dice, oye, miren estos terrícolas como bien locos, tienen el manso virus ahí, la media embarradita, ya. Y ahí uno se pregunta, ya, pues Dios, quítanos este mal, po. Y ahí dice, bueno, o Dios quiere quitar el mal del mundo, pero no puede, ¿cierto? O puede, pero no quiere, ¿cierto? O él dice bien, o puede y quiere al mismo tiempo, ¿cierto? Y, o bien dice, si quiere y no puede, si quiere hacerlo y no puede hacerlo, es porque es impotente, no tiene el poder. Ahora dice, si puede quitar el mal de la tierra y no quiere hacerlo, entonces significa que no nos ama, porque cuando uno ama a alguien lo ayuda, ¿por cierto? Y aquí nos estamos muriendo, ¿ya? Entonces dice, ahora el bien dice, mire, si no quiere
quitar el mal, ni tampoco puede quitar el mal, entonces no es un Dios bueno, ¿cierto? Y además no es un Dios todopoderoso porque no puede ni quiere, ¿cierto? Es decir, el que, entonces, si puede y quiere, y esto es lo más seguro, ¿cierto? Porque estamos hablando de un Dios que es bondadoso y todopoderoso, entonces lo que él quiere debería ser quitar el mal del mundo, ¿cierto? Y también poder hacerlo porque es un Dios. Entonces vale preguntar, dice Epicuro, ¿de dónde viene el mal real y por qué Dios no lo elimina? ¿Ya? Y más que chiquillo, enfocarse en que Epicuro está dudando de la lógica de Dios, tenemos que ver y valorar esa situación de cómo un problema relacionado con Dios llevó a Epicuro, ¿cierto?, a preguntarse más que nada por cuál es el origen del mal. ¿Ya? ¿Por qué nosotros nos portamos? Ya, chiquillos, entonces, por eso ahí en la última pregunta está, pero muy, muy fácil. Y le dice, para Epicuro, el tema de Dios tiene también relación con el bien y el mal. Es muy sencillo, chiquillos, y les pregunto ahí verdadero o falso, porque quiero que identifiquen justamente que una de las características, ¿cierto?, del quehacer filosófico tiene que ver con que una pregunta nos lleva a otra, y a otra, y Profe, a otra, y a otra. Cuénteme. no es por, o sea, me salió una duda igual con esto de Dios y todo eso. ¿Usted no le llegó a Ahora cruzar sí. por la cabeza que, por ejemplo, María quedó embarazada según el Espíritu Santo? Ujú. ¿Cierto? ¿Usted no cree que haya sido, o sea, espero no suene mal, pues, pero como una infidelidad y lo mintió y hizo una historia y vivamos de una ilusión de eso? Sí, ahí, pero ahí no tendríamos como corroborarlo, porque sería una creencia basada en una opinión, nos diría. ¿Sabe qué me llama a mí la atención? Y lo voy a dejar ahí para que lo piense. El Dios de nuestro colegio, ¿cierto? 1 y 3, ¿cierto? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, Dios mandó al Espíritu Santo a embarazar a María, pero se supone que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Entonces, va a pasar una Stranger Thing, algo así, no sé cómo denominarlo, una cosa muy extraña en donde hay un hijo, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Entonces, un hijo embarazó a la madre, no, no sé, hay cosas, chiquillos, que van a escapar de la lógica, y por eso, cuando nosotros, chiquillos, nos enfrentamos a estas dudas religiosas, yo les dije a algunos en clase, no hay que ir con la razón por delante porque la razón la va a destruir de inmediato, ¿ya? Hay que ir, chiquillos, con la fe, ¿ya? Siempre en todo lo que trate de religión, chiquillos, hay que ir con la fe nomás y ponerse siempre en esa perspectiva de que no voy a convencer racionalmente a alguien que cree, como si yo soy muy racional, no me van a convencer, ¿cierto? Si es que una persona muy creyente viene a tratar de persuadirme de algo, ¿ya? Ya, chiquillos, cuídense, hagan la tarea, acepten la invitación que les mandé, revisen en mi correo, ¿cierto? El Daniel Floyd. Les mandé una invitación al Classroom de filosofía, hay un Classroom para cada curso, ahí mandé de nuevo, ese es el correo del cual le mandé la invitación para que la acepten y hagan esta tareita, chiquillos, que va a ser con nota, ¿ya? Va a ser una mitad de la guía larga, esas que hacía antes, bueno, ustedes van en tercero, antes hacía guías largas, ahora, chiquillos, las guías van a ser cortitas y van a tener estos trabajos en clase y son de 3, 4 preguntas, y que a partir de la ¿Cuántas próxima actividades semana hay? hay una nueva, esta, ¿ya? Nada Esta es más la esa. única, y nada más, ¿ya? Y así vamos a ir avanzando clase a clase, ¿ya? Son notas Sí. chiquititas estas. Ya, chiquillos, Va. cuídense, que estén Ya, muy profe, bien. que esté bien. Chao. Chao, acepten el Classroom. Chao, profe Keno. Ay. Chao, Dani, chao.